están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición, un nuevo programa de día miércoles en un Santiago que de a poco empieza a helar, un Santiago que de a poco empieza a nublarse, encaminándose a un temporal, precipitaciones que habrían lluvias en Santiago de jueves a martes, un temporal que viene, parece largo, ha ido bajando en intensidad, pero parece que viene importante, así que vamos a estar atentos durante los próximos días a lo que pueda pasar en un invierno que ya se instala, estando ya a 11 de junio de este 2025. Tenemos hartas novedades políticas, hartos temas de actualidad. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía. Los invitamos desde ya a ponerle me gusta, a ponerle like, para así llegar cada vez a más personas, y saludamos a nuestros panelistas desde el día miércoles. Desde la región de Valparaíso nos acompaña de manera presencial aquí en los estudios centrales de Radio Agricultura el director ejecutivo de la Fundación Piensa, don Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo estamos, JP? Bienvenido. Muy buenas tardes. Partimos tempranito a las 5:30 desde la región de Valparaíso hoy día, que estaba helado, pero nunca tan helado como esta capital del Reino de Chile, o como Santiago, o sea, como Chile, como dicen algunos. Y a propósito de la lluvia, muy buena noticia, porque mañana también llueve por allá. Buena noticia para la agricultura, pero lamentablemente, probablemente, una muy mala noticia para las víctimas del incendio y las víctimas de la negligencia completamente inexcusable, a esta altura casi criminal, del gobierno respecto de quienes sufrieron ese mega incendio en la región de Valparaíso. Así que mi fuerza para con esa familia, y esperemos que al menos se puedan implementar planes de contingencia que permitan matizar en algo el daño que este gobierno le ha infligido. Está con nosotros también el concejal del Partido Republicano por la Comuna de Santiago, don Vicente Martínez. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias por la invitación, Tomás. Un desacuerdo. Santiago no está helando a poco. Hoy día está congelado. Hoy hace más frío, como dice un amigo de nosotros, que candado de fondo. Sí, está muy helado. La verdad es que está muy helado. Pero puede empeorar, Porque además antes existía el mito, aprovechando que estamos divagando, antes existía el mito de que cuando iba a llover, o cuando llovía, estaba más... Yo dije lo mismo en la mañana. Estaba más templado. Supuestamente estaba más tibio cuando llovía. Hoy día llueve con frío, llueve con... Bueno, este es un país que se volvió loco. Por eso uno tiene que cuestionarse respecto a si la capital de un país puede ser una ciudad sin mar. Creo yo. Y ese efecto termorregulador que nos da el Pacífico. Ya empezamos con el cuento. Sí, un cuento puesteño, tan de baja estrofa. En cualquier caso, si uno toma la discusión, es Concepción, no Valparaíso. No, sería Valparaíso. Yo también. Yo ahí saludo a Pacha Peter, que sé que está en Santiago. Es Concepción. Pero sería Valparaíso. Valparaíso fue un puerto muy relevante para la historia de Chile. Ahora, por ahí entró todo, bueno, ¿para qué me voy a poner peladora? Pero toda la cosa liberal, protestante, toda la cosa... Algo hay de eso, pero también algo hay con también flujos migratorios de un sano contrapeso a la aristocracia castellano-vasca, y también el inicio de muchas cosas que eso trajo, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, ¿no? El primer equipo de fútbol, el diario más antiguo de Hispanoamérica, eso sí, en fin, yo le quiero preguntar, los bomberos. Yo le quiero preguntar a nuestros auditores que nos escriben de qué cresta están hablando. Oye, ya dos colegas aquí en el panel. No todo política de contingencia. Entremos en materia, un paréntesis cultural, geográfico, climático, etcétera. Oye, novedades, hoy día, en la mañana, desde la sede del Partido Republicano, en particular desde el COYAC, el comando de José Antonio Cast, se sumó al equipo de seguridad, se hizo público y dio un punto de prensa, hicieron un punto de prensa conjunto, se suma al equipo de seguridad de la campaña del comando de José Antonio Cast, el ex alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, tras varias semanas o meses en que el ex alcalde Carter estuvo pidiendo primarias en Chile Vamos, que finalmente no se concretaron, y tras observar el escenario político tomó la decisión, según se comunicó en unas piezas gráficas, en los videos hoy día en la mañana y ahora en este punto de prensa, de sumarse al equipo de seguridad de José Antonio Cast. Dijo Rodolfo Carter: esto no se trata de elegir al próximo presidente de Chile simplemente, sino de recuperar la seguridad y de salvar Chile. Se suma entonces el exalcalde de Chile Vamos a la campaña de José Antonio Cast, en una campaña que lo hemos conversado los días anteriores. Vive buenos momentos, al menos desde el punto de vista de las encuestas, desde el punto de vista de la energía y de las tendencias. Todo parece indicar que la campaña de José Antonio Cast atraviesa un momento favorable. ¿Cómo se ve, Juan Pablo Rodríguez, la incorporación al comando de José Antonio Cast de Rodolfo Carter, considerando además que en algún momento sonó la posibilidad de que Rodolfo Carter compitiera por una senatoría en tu región, en la quinta región de Valparaíso? Efectivamente. Bueno, yo creo que el trabajo bien hecho de la candidatura de José Antonio Cast naturalmente va rindiendo frutos y va mostrándose como
un camino sensato para implementar las medidas que Chile necesita en nuestra época. Y la incorporación de Rodolfo Carter, creo yo, es un hito político muy relevante. A Carter, a algunos les podría gustar más, les podría gustar menos, uno podrá considerar que esto estuvo retrasado, que se podría haber hecho antes quizá, pero lo cierto es que es una figura política de relevancia, que tiene cierto anclaje territorial, que fue alcalde, me parece que de la tercera comuna más populosa a nivel electoral de nuestro país, que fue capaz de dejar un alcalde, digamos, en su sucesión, y que además ha tenido una agenda muy clara, muy directa de un tiempo a esta parte, principalmente en lo que dice relación con el combate al crimen organizado, con la crisis de inseguridad que vive nuestro país, y su discurso, su forma de ser le hace sentido a mucha gente, y por lo tanto creo yo, esto evidentemente que refuerza la candidatura de José Antonio Kast, pero más allá que la refuerce, creo yo es un muy buen síntoma de vitalidad de esa candidatura, y eso viene dado, insisto, porque ha sido una candidatura, la de José Antonio Kast, que no ha sido veleta, ¿no? Ha andado como según van los aires y según lo que dicen las encuestas, y esa consistencia paga, esa coherencia paga, esa sensatez y sencillez paga, y en ese sentido creo yo que es en tiempos de campaña en donde se tratan de hacer monos e hitos políticos de cualquier cosa, casi estamos frente a un hecho político de relevancia, en donde uno de los principales candidatos hasta hace muy poco a la presidencia de la República decide optar por otra candidatura, cuál es la de José Antonio Kast, y eso habla de una candidatura que va hacia arriba, a diferencia de otras que van hacia abajo. Vicente Martínez. Yo quiero hacer énfasis en la frase que tú mencionabas, Tomás, que dijo Rodolfo Carter, porque dice esto: no se trata de quién va a ser el próximo presidente de Chile, sino de recuperar el país. Y yo creo que ahí es donde está quizá parte de este éxito que puede ser circunstancial o de estos buenos momentos de la campaña de José Antonio Kast, que más allá de lo que digan las encuestas, se trata de un plan para Chile, se trata de un proyecto país, de un proyecto que le va a ofrecer a los chilenos más tranquilidad, que le va a ofrecer seguridad y que le va a ofrecer cambiar este país que hoy día está en una crisis tremenda y en todos los ámbitos. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces se dice que republicano, o se habla de republicano y de la campaña de José Antonio Kast como si fuera una estrategia, esto de no comentar la encuesta o de no cambiar sus posiciones, de no ser veleta, como bien decía Juan Pablo. Y la verdad es que, si bien se muestra como una estrategia a ojos de los que ven estas cosas, la verdad es que es una convicción. Nosotros no cambiamos respecto a las encuestas porque ya tenemos decidido y tenemos la convicción de qué es lo que necesita Chile y cómo hacerlo. Y teniendo esa convicción, también se producen lo que vemos ahora con Rodolfo Carter, que se suman más allá de las diferencias muy legítimas que podamos tener entre lo que piensa Rodolfo Carter y el Partido Republicano. Se suma la campaña de Kast porque ve algo más, porque ve la posibilidad de recuperar este país. Y yo creo que ahí hay una gran distinción entre las candidaturas, porque déjame hacerte una imagen, Tomás. Hoy día en la izquierda, la primera de la izquierda, podríamos decirle que son los pirómanos, ¿no? Los que trataron de quemar la casa el 2019, casi la terminan de quemar, después quedaron a cargo esta casa que se estaba derrumbando 4 años y no pudieron hacer nada, sino que profundizaron incluso la crisis. Después hay otras candidaturas que ven en su diagnóstico esta casa que se está derrumbando y dicen: miren, parece que hay que pintarla por acá, le podríamos cambiar la alfombra, pero la casa está quemada. Y hay otras candidaturas como la de José Antonio Kast, que yo creo que ahí dan en el clavo, que dicen: acá tenemos que reconstruir la casa. Y es reconstruirla, por supuesto, desde los mismos cimientos que tiene, pero reconstruirla, hacer un cambio profundo y radical necesario para que los chilenos puedan vivir más tranquilos, puedan tener seguridad y puedan ver con esperanza el futuro de este país. Yo solo agregar, a propósito de lo que decía Juan Pablo, por supuesto, lo primero, creo que es una gran noticia que Rodolfo Carter, quien además es colega nuestro acá en Radio Agricultura, uno de los conductores de los 13 mosqueteros en Radio Agricultura, junto a Pancho Rego, junto a Cris Portugal y junto a la Maida Melvila. Me parece una muy buena noticia que Rodolfo Carter se sume a la campaña de José Antonio Kast. Y lo hace además en un área que es tremendamente relevante, que es el equipo de seguridad que José Antonio Kast ha estado creando y en el que ha estado trabajando para ofrecerle a Chile un plan de recuperación territorial integral que permite derrotar el avance del crimen organizado, detener la migración ilegal y hacerse cargo de la grave crisis de seguridad pública que enfrenta el país. Lo comento porque cuando uno ve el equipo
de seguridad de José Antonio Kast. Y ve que ahí está presente el general Basaletti, el general Vial, el coronel González de Gendarmería, almirantes, diputados, ex autoridades de gobierno, hoy día un ex alcalde, lo decía bien Juan Pablo, una de las comunas más grandes de Chile. Bueno, uno ve un equipo, primero con mucha experiencia, que es algo que se comenta mucho, la importancia de la experiencia, pero también que ha estado donde las papas queman, que es lo relevante, ¿no? No solo tener especialistas de papers, no solo tener doctores, no solo tener académicos muy sabios de un tema, sino personas que les ha tocado estar en las Fuerzas Armadas, en el ejército, en la misma armada, dando la pelea. Y creo que eso es tremendamente valioso. Lo que hizo Rodolfo Carter en la Florida fue una muestra de carácter y determinación que se debiese replicar en todo Chile. Ojalá tuviésemos en las 345 comunas del país alcaldes dispuestos a ir a derribar las casas de los narcotraficantes, dispuestos a ir a dar la pelea ahí donde están los barrios y las villas de cada comuna tomadas por los grupos de crimen organizado. Y ese ejemplo, ese carácter, esa determinación es la que esperamos Rodolfo Carter aporte al equipo de seguridad José Antonio Kast. Entonces a mí me parece que le imprime una buena señal de energía, le imprime una buena experiencia municipal, y también le imprime pluralidad a un equipo que va a ir creciendo. Y lo comento porque todo indica que la campaña de José Antonio Kast va al alza, ¿no? Y que por el contrario hay otras campañas que están estancadas o bien van a la baja. Y por lo tanto va a haber personas, van a existir personas que van a empezar a mostrar intención de colaborar con la campaña de José Antonio Kast. Y es una buena noticia, y en eso yo me saco el sombrero al alcalde Carter, que haya personas dispuestas a dar el paso hacia adelante, ¿no? A asumir los costos. Va a haber críticas de Chile Vamos, va a haber personas que se van a sentir decepcionadas, va a haber personas que lo van a criticar, en fin, va a haber personas que van a creer que Rodolfo Carter lo hace por la encuesta del último fin de semana, pero yo creo que lo hace por convicción, en la línea de lo que decía Vicente Martínez, en la convicción profunda de que el equipo de seguridad de José Antonio Kast y el plan de seguridad que está liderando José Antonio Kast es lo que Chile necesita para hacerse cargo de la principal crisis que enfrenta el país, que es la crisis de seguridad. Y creo que en eso, que se haya sumado Rodolfo Carter a la campaña es una gran noticia. Y Tomás, yo te agregaría... Una gran señal. Una gran señal, sí. Mira, yo agregaría que, como tú muy bien lo dices, ¿no? O sea, el argumento que le queda a mucha gente de derecha, que en su fuero íntimo preferiría que José Antonio Kast fuese presidente de Chile, pero que tiene algunas dudas hoy día, muchas veces pasa por ese argumento del voto útil, ¿no? Pareciera ser que José Antonio Kast la tiene más difícil en segunda vuelta para ganarle a cualquier candidato de izquierda. Yo creo que eso hay que desvirtuarlo hoy día con fuerza. Y hay que desvirtuarlo con fuerza no solamente porque lo están mostrando las cifras, ¿no? Cuando se preguntan en los escenarios de segunda vuelta, sino que también por otros dos motivos. En primer lugar, porque la comparación que se hace cuando se mira, sabe que Kast perdió la segunda vuelta con Boric y luego ahí habría un supuesto techo de José Antonio Kast, es una comparación completamente injusta porque estábamos en un momento muy distinto respecto al clima de opinión pública y respecto a lo que estaban pensando las personas en ese minuto, en donde el octubrismo muy lamentablemente estaba al alza, muy distinto de lo que ocurre hoy día. Y en segundo lugar, porque también tenemos que dejar de creernos ese argumento alambicado, ¿no? Que hoy día la gente se decide como políticamente, linealmente entre un mundo ideal de izquierda y un mundo ideal de derecha, ¿no? Claro. El vector del voto hoy día va a ser lo que le preocupa a las personas. Y lo que le preocupa a las personas hoy día, en primer, segundo y tercer lugar, es la brutal crisis de seguridad que estamos viviendo hoy día en Chile. Y el candidato que ofrece mayor claridad, mayor nitidez, y hoy día tiene equipos, como bien decía Tomás, que son más de sentido común para hacerse cargo de esto, ¿no? No burócratas, ¿no? Sino que personas que han estado donde las papas queman, es José Antonio Kast. Y por lo tanto, hay que comprender que hoy día la candidatura no solamente es viable y va al alza, sino que es perfectamente razonable pensar que en segunda vuelta tiene unas grandísimas opciones de ganar, cualquiera sea el candidato que tenga al frente, incluso sea Evelyn Matei. Porque precisamente por el razonamiento que la gente no va a votar linealmente, sino que va a votar por los temas que importan, en seguridad, en crimen organizado, en inmigración ilegal, José Antonio Kast, creo yo, está ofreciendo hoy día mayores certezas a la ciudadanía respecto a los temas que les preocupan a los chilenos. Y sobre eso, déjenme recomendarle una entrevista que salió ayer en La Segunda, el historiador Alejandro San Francisco, que decía, entre otras cosas,
Oye, decir que José Antonio Kast tiene un techo en los 40-45% por su resultado contra Boric es como que dijéramos que Matei tiene un techo en el 32% que sacó contra Bachelet. No podemos seguir pensando primero en esta lógica añeja, los 3/3, de que claro, si uno vota por la izquierda en esta elección, ahora si me pongo de centro izquierda voy a poder agarrar todo el voto acá y el voto acá. Esa lógica está un poco añeja y los últimos resultados electorales en Chile lo han demostrado. Pero tampoco podemos creer que acá solo se va a ganar con aglutinando o tratando de traspasar cierto eje invisible o ciertos límites invisibles, sumándose con partidos y conversando. Acá lo que va a buscar los chilenos, que ya también ha pasado en otras elecciones, es credibilidad. Es credibilidad, quién puede dar esperanza, quién puede efectivamente demostrar que va a realizar un cambio, porque hoy día el enemigo de los chilenos, por así decirlo, no es ni la centroizquierda, ni amarillo, ni la derecha, ni la izquierda. Es la inseguridad, es que lo asalten en el metro, es que tiene un conocido que le saca una pistola, es la inmigración ilegal. Y a eso va a marcar la elección, pero de arriba abajo, como se dice. Vamos a hacer, queridos amigos, en la primera pausa comercial estamos conversando con Vicente Martínez, con Juan Pablo Rodríguez, aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Hay nuevos antecedentes y nuevas novedades en el gobierno regional. Hoy día el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, emplazó al gobernador Claudio Rego a renunciar a su cargo tras haberse conocido los antecedentes del informe de la Contraloría la semana pasada y la decisión de los consejeros regionales del Partido Republicano y probablemente de otros partidos de oposición de presentar un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones, ante el TRICEL, para pedir la destitución del gobernador de la región metropolitana. A la vuelta a la pausa conversamos de ese y otros temas más acá en Nuevas Voces. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando junto a Vicente Martínez y a Juan Pablo Rodríguez aquí en la 92.1 FM. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía y que le van poniendo like también a la transmisión en YouTube, en Agricultura TV, de nuestro programa. Saludos a Rodrigo Codocedo, a Sergio Montero, a Eliana Hernández. Saludos para Hernán, saludos para Super Libertario, para Marcelo Guzmán, para Elena Méndez, saludos para ella, para José Luis González Bustos, saludos para Rodrigo Gravert, saludos para César Vega, saludos para Braulio Parra, saludos también para Patricia Isabel Rivas Astorga, que nos escucha y nos manda bendiciones desde Huechuraba. Saludos también para don Renato Navarro, que nos escribe desde el Biobío, nos manda saludos desde por allá. Saludos para Hernán Gutiérrez, para Loreto Espinosa, para Silvia Yancamil, para Héctor Basaletti, para Jorge Eduardo Gutiérrez, que ya puso su like, para Andrea Faúndez, que nos agradece por estar aquí cada día. Saludos para Armando Casas, saludos para Eduardo, para Eliezer Lagos Cuevas, saludos para también para Eduardo Montenegro, y tantos otros, para Marian Guevarte y tantos otros que le ponen like, que nos comentan, que nos escriben. Saludos para Fernando Pastén, que nos escribe desde Viña del Mar, para Tomás Maracañano, saludos para Héctor Bruno Ramos Pardo, saludos para Dunia Arre, que nos escribe desde Aysén, Tomás nos escribe desde Antofagasta, Eliana nos escribe desde Maipú. Saludos a las personas que nos escriben desde distintas partes del país. Efectivamente, Pato Valdebenito desde Punta Arenas. Efectivamente, se suma hoy día junto a Rodolfo Carter el almirante Parga al equipo de seguridad de José Antonio Kast, quien llegó a ser contraalmirante de la Armada y se acogió a retiro, fue pasado a retiro hace algunos años. Nos llegan también likes desde Perú, nos manda mucha fuerza y aguante Mario Alberto Herrera. Saludos para todos los que nos escriben. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y retomamos la conversación de actualidad política acá en la 92.1 FM. En Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre el trabajo del Grupo Educar en www.grupoeducar.cl. Grupo Educar está construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en salud. ¿Estás pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Saludos para Pablo Marambio.
Y finalmente les cuento que en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y en arriendo en las zonas más destacadas del país. Tú puedes contactarnos en info@colliers.cl o al 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Con recriminaciones y llamados a la prudencia, Claudio Rego, el gobernador, se defendió hoy día ante el Consejo Regional por el informe de la Contraloría. La autoridad regional aseguró que como gobierno regional están realizando medidas para subsanar los temas planteados y que van a entregar un escrito de reconsideración a la Contraloría General de la República. Esto en medio de días bastante turbulentos para el gobernador regional de la metropolitana, Claudio Rego, quien no solo fue interpelado por un informe de Contraloría que se dio a conocer la semana pasada, en que se dan a conocer algunas irregularidades, entre ellas la eventual utilización de recursos de la gobernación regional para la campaña de la reelección del gobernador, sino también por una serie de antecedentes que dio a conocer la bancada de consejeros regionales del Partido Republicano, en que además anunciaron que solicitarían al TRICE la destitución del gobernador regional Claudio Rego con el apoyo de otras fuerzas de oposición. Difícil momento enfrenta el gobernador metropolitano, que además ha estado en el centro de la polémica por su cercanía con el fundador de Procultura, Alberto Larraín, y tantos otros antecedentes que se han ido conociendo. ¿Cómo lo ve don Juan Pablo Rodríguez? Espero que Claudio Rego no solamente esté pronto rindiendo cuentas no solo ante el Consejo Regional, sino que frente al resto de la institucionalidad que investigue bien los hechos respecto de los cuales se le acuse. Me parece que su pretensión de que lo sigamos viendo como esa cara bonachona y de manos limpias del progresismo nacional tiene que diluirse prontamente, ¿no? Porque los hechos de los que le acusa son plausibles, muy lamentablemente, y son gravísimos. Por el lado de Procultura, pareciera haber estado girando miles de millones de pesos, pero con una negligencia completamente inexcusable que uno lo hace sino que sospechar, ¿no? A cualquier chileno que va a entregar mucha plata y, por ejemplo, gira un cheque, bueno, toma ciertos resguardos respecto de lo que gira, ¿no? Y pareciera ser que esos resguardos no los tuvo Claudio Rego al menos, y la simpatía personal, la simpatía ideológica que tiene con Alberto Larraín, evidentemente queda para sospechar respecto de hechos gravísimos en esa materia. Y por otro lado, más grave aún, lo que ha insinuado el informe de la Contraloría y esta eventualidad respecto de que con fondos públicos de todos los chilenos, Claudio Rego lo haya utilizado para su campaña o pre-campaña. Yo espero que la oposición a Claudio Rego sea más amplia que la del Partido Republicano, y espero también que quizá una cierta debilidad en la oposición respecto a aquel no tenga que ver con que las malas prácticas de Claudio Rego se repitan en otros gobiernos regionales o en otras entidades públicas que vayan más allá del actual oficialismo, ¿no? Así que le mando mi fuerza a la bancada del Partido Republicano en el Consejo Regional de la región metropolitana. Creo que esto es la punta de un iceberg que parece putrefacto, y creo yo que Claudio Rego, más que a solo el Consejo Regional y a la opinión pública, pronto tendrá que darle cuenta a la institucionalidad que en nuestro país persigue otro tipo de hechos. Vicente Martínez. Es interesante este caso, y no solo en lo legal, sino también en lo político, porque me parece que Claudio Rego representa algo en la política, y no es como a él le hubiera gustado ser ese gordo simpático, ¿no? Que siempre ha tratado de vender en las campañas, serlo ese ejemplo de simpatía, de charachero del político cercano, sino más bien lo que dejan claro principalmente el informe de la Contraloría es que Claudio Rego es un ejemplo de liviandad en el trato de los recursos de los chilenos. La respuesta que le da el Gore a la Contraloría son de una tupé. No, es que esas cuentas, mire, yo le puedo mandar las asesorías, pero no le voy a mandar el detalle de esas porque me parece que son información privada. ¿Cómo información privada? Se lo están pagando todos los habitantes de la región metropolitana. Entonces, la liviandad que en un momento veíamos en Boric, y por ejemplo en las respuestas que da su principal asesor, Miguel Crispi, cuando lo llamaban a declarar y decía, no, estas conversaciones son privadas, y uno decía, ¿pero qué se creen? Bueno, hoy día pasa con Claudio Rego. ¿Qué se creen? Andar gastando recursos de los chilenos en su campaña, en su vida política, en su intento de convencer para que lo voten
anda gastando los recursos de todos los chilenos, de todos los habitantes de la región metropolitana. Entonces a mí me parece que frente a esa muestra, hoy día Orrego, lamentablemente, y a ojos de muchos de los que estamos acá, no solo participamos en este mundo, sino los que están atentos a la política, representa esa mala forma de la antigua política. Y bueno, y en ese mismo esquema, el Partido Republicano representa una buena imagen de la política, y Dorothy Pérez también, que es el de ser incisivo a la hora de fiscalizar los recursos de los chilenos. Que se gasten bien, que se gasten ordenados y que se tengan que dar los antecedentes. Yo acá vuelvo a Dorothy Pérez. Oye, la Contralora, cuando salió todo este caso de la licencia falsa o la licencia médica falsa y los viajes, lo primero que dijo es, nosotros no inventamos la pólvora, cruzamos un par de datos que lo podría haber hecho cualquier fiscalización interna de las instituciones y las instituciones hechas para fiscalizar. Al final acá lo que hay una liviandad general de todos. Oye, en eso, Vicente, creo yo, o sea, respecto a esta ingente cantidad de recursos públicos, Claudio Orrego o es incompetente o es cómplice. No hay una tercera alternativa. O es completamente incompetente. O sea, el caso de Procultura es de una incompetencia palmaria. O es cómplice, que tiene más pinta respecto a lo del informe de la Contraloría. En cualquiera de los dos casos no va para que el gobernador siga en su cargo. O sea, a mí me parece que hoy día lo que le queda al gobernador es renunciar y defenderse. Defenderse de la Contraloría, del Consejo, eventualmente de la Fiscalía o el Tribunal Penal, pero no veo otra alternativa. O sea, es mucha plata, ¿no? Y los hechos que lo vinculan parecieran ser bastante directos. La Contraloría, en su informe, cuando lo publica la semana pasada, anuncia que va a poner los antecedentes a disposición de la Fiscalía. O sea, esto podría estar ya en manos de la Fiscalía y del Ministerio Público, que deberá investigar y decidir si en algún minuto formaliza. A mí me tocó acompañar la semana pasada en el punto de prensa a los consejeros del Partido Republicano, cuando hicieron el anuncio de que iban a buscar la destitución, o más bien iban a poner los antecedentes a disposición del Tricel, porque es el tribunal el que va a terminar el que va a determinar si que efectivamente hay antecedentes para destituirlo, pero uno escuchaba, lo decía Juan Pablo, las magnitudes de los recursos traspasados. Una locura. A través de la corporación del gobierno regional, pero cientos de millones de pesos entregados por medio de tratos directos a proveedores únicos bajo la figura de que el proveedor es un proveedor de confianza. Entonces, yo me salto la licitación, me salto el concurso, me salto la ley pareja, me salto la competencia y como tengo un proveedor de confianza, le encargo un servicio por cientos de millones de pesos de plata, financiado con plata que viene del gobierno regional y que se traspasa a la corporación que está exenta del control de Contraloría, porque es una corporación de derecho privado, pero que preside el mismo gobernador que está traspasando la plata. Entonces, esto es hacerse trampa en el solitario. Y yo por eso hago el llamado, y creo que lo conversamos la semana pasada, a la importancia de que en este tema la oposición tenga unidad, ¿no? Se habla tanto de la unidad muchas veces como un puro eslogan. Si hay un tema que es importante en que haya unidad, es, por ejemplo, la unidad que puede existir entre los consejeros regionales de la oposición de la región metropolitana para apoyar con sus firmas la presentación del Tricel. Ojo, se necesitan 12 firmas. El Partido Republicano tiene 11 consejeros. Es decir, basta que una persona de la UDI o de Renovación firme el escrito y con eso ya se puede presentar. Pero esto no es una cuestión formal, es una cuestión política. Es que hay una decisión conjunta de la oposición de decir, hasta aquí llegamos con el nivel de corrupción, de irregularidades, de negligencia que existe al interior del gobierno regional. Hoy día lo que corresponde es que sea un tribunal, ya sea el Tricel a través de la solicitud de destitución, ya sea un tribunal penal por decisión de la Fiscalía, el que resuelva el futuro administrativo, político y eventualmente penal del gobernador Orrego, porque lo cierto es que no se las puede llevar peladas. Eso es una cuestión que los vecinos piden a gritos. Y acá, ustedes saben, llevo 6 meses concejal y he aprendido dos cosas fundamentales. La primera es que después del millón de pesos, es decir, un número 3-0 y 3-0, caben 3 ceros más. Eso en las municipalidades y en las gobernaciones es común. Se votan por miles de millones de pesos. Y eso, uno se empieza como a acercar a este mundo y dice, pero qué locura, y con la liviandad que se hace. Y lo segundo es que los tratos directos se revisan en detalle y si no están al máximo justificados, se votan en contra. Yo he tenido que votar 3 tratos directos, 2 los he rechazado. Porque los tratos directos son una cuestión muy delicada. Al final tú le estás dando a la misma administración, al mismo alcalde, a su equipo, la capacidad de elegir una empresa que pueden ser amigos, que puede no ser especialista, que puede pasar todo esto que está pasando con los casos fundaciones. O sea, los tratos directos son
muy delicado. Y ahí es donde yo agradezco la presencia de republicanos hoy día en los consejos regionales. Porque esto con republicanos hoy día o no están pasando estas cosas porque no se aprueban, o por lo menos se están haciendo públicas. Y es una misión muy importante. Oye, ahí yo haría el llamado no solamente a que se extienda en el Consejo Regional la unidad de la oposición. Yo llamaría a mirar qué están diciendo y actuando los alcaldes de oposición de la región metropolitana. Los gobiernos regionales, para quienes nos están escuchando, tienen una interacción muy directa de financiamiento respecto de los municipios. Los fondos regionales en gran parte se van a los municipios y por lo tanto los alcaldes están muchas veces muy interesados en tener naturalmente una buena relación con el gobierno regional, particularmente con el gobernador, y tienen intereses involucrados, intereses económicos que se entiendan no para su bolsillo propio, sino que para los municipios que ellos dirigen, y por lo tanto acá yo creo que se requiere una muestra de valentía de los alcaldes de derecha o de oposición de la región metropolitana en orden a denunciar, ¿no? y ser una posición clara y directa, y que sus intereses, llamémosles corporativos, no opaquen el bien común que está detrás de perseguir hechos de este tipo. Nosotros, a través de la Concejalía en Santiago, solicitamos hace más de un mes la ejecución presupuestaria de los proyectos de la gobernación en Santiago. Todavía no llega. Hoy día vamos a hacer la segunda alerta en el Consejo, pero son puntos clave, porque normalmente aparte los municipios se miran, son como caballo carrera, ¿no? No, si la plata viene de afuera, probemos nomás. Bueno, hay que ver esos detalles, porque es muy importante, porque se puede estar ocupando la institución y la municipalidad para cosas que no corresponden. Hagamos la última pausa comercial, queridos amigos, vamos a volver porque avanza, al parecer, la reforma del sistema político, que es un tema que preocupa tanto. El Senado la aprobó con el umbral del 5% y con sanciones por renuncia a partidos tras semanas de debate, y la despachó a la Cámara de Diputados, una reforma que fue propuesta por parlamentarios de Chile Vamos y el socialismo democrático. Vamos a una pausa comercial y a la vuelta conversamos de esto con Juan Pablo Rodríguez y Vicente Martínez aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos. Estamos acá en su programa Nuevas Voces en Agricultura. Saludamos a quienes se van sumando a nuestra sintonía en esta conversación con Juan Pablo Rodríguez y con Vicente Martínez, siendo las 13:46. Nos queda el último bloque de conversación. Y vamos a conversar sobre la aprobación por parte del Senado de la reforma del sistema político, ¿no? Tras semanas de debate y postergaciones, el Senado despachó a la Cámara de Diputados la reforma del sistema político que propusieron parlamentarios de Chile Vamos y del socialismo democrático, la que incorpora cambios estructurales al sistema electoral y de representación. Primero, plantea un umbral del 5% para acceder a la Cámara de Diputados, es decir, solo los partidos que obtengan al menos el 5% de los votos a nivel nacional podrán acceder a escaños en la Cámara, salvo que tengan 8 parlamentarios. Segundo, la pérdida del escaño por renuncia al partido, es decir, si un parlamentario renuncia a su partido, pierde el escaño por el que fue electo. Hubo posturas divididas en el Senado, hubo 30 votos a favor del umbral del 5%, 15 votos en contra, entre ellos los senadores de la Democracia Cristiana, de Demócratas, del Frente Amplio y del Partido Comunista, ¿no? Se alegó que se metía la mano a la urna con esta idea del 5%. El gobierno, a su vez, está buscando algunas modificaciones en los requisitos para formar partidos políticos, mediante el aumento del número de firmas requeridas y las restricciones a fundadores que luego cambian de tienda, ¿no? Tema tan discutido, había pasado un poco a pérdida el tema del sistema político, Juan Pablo Rodríguez. ¿Cuál es tu opinión sobre la reforma? ¿Qué te parecen estas primeras ideas que empiezan a aparecer en lo aprobado en el Senado? Si bien creo que desde la perspectiva de la viabilidad política veo difícil que estén los votos en la Cámara de Diputados, sí creo que lo que aprobó el Senado es una buena noticia, es un paso en la dirección correcta, pero que está muy lejos de ser una panacea y que está lejos de resolver todos los problemas que muchas veces sus promotores centran ahí sus esperanzas. Yo creo que, viendo el lado positivo, ciertamente Chile vive un problema de fragmentación y gobernabilidad. Está bueno establecer reglas institucionales que incentiven disminuir esa fragmentación y proveer a Chile mayores grados de gobernabilidad, pero la gobernabilidad no solo pasa por establecer un umbral ni por reglas institucionales o por incentivos. La gobernabilidad también pasa fundamentalmente por liderazgo, ¿no? Hay muchas veces para tener gobernabilidad no es que se requieran más leyes o incentivos acá o allá, se requiere sentido común, se requiere querer a Chile y trabajar por su bien común, pero sobre todo liderazgo. Por ejemplo, a propósito de la fragmentación, qué buena muestra de liderazgo es lo que logró el Partido Republicano con el Partido Nacional Libertario, con el Partido Social Cristiano, ¿no?
a 3 partidos políticos distintos que comparten ciertos mínimos comunes y que, mira, frente a la posibilidad de que ahí hubiese existido una fragmentación, un desorden, vamos a, respecto de las elecciones parlamentarias, trabajarlas en conjunto. Yo creo que hay muchas más oportunidades de las que se ven, y que en la medida que exista un clima de opinión pública favorable a las cosas que hoy día necesita Chile, por ejemplo, cambios radicales en materia de seguridad y un cambio radical en la materia de conducir la política económica de nuestro país, los políticos se adecuan a eso, ¿no? Y por lo tanto creo yo muchas veces más que las reglas institucionales, que también que cambien, ojo, ¿no? Yo soy muy pro sistemas mayoritarios y creo que tenemos que avanzar mucho más en esa dirección. No quiero parecer contrario a reglas que favorezcan la gobernabilidad, pero hay mucho que se puede hacer sin leyes, y yo creo que ahí que las directivas de los partidos tienen una responsabilidad muy grande. O sea, si los partidos políticos no son capaces de cuadrar a sus parlamentarios, bueno, esas directivas tienen que renunciar, porque no son directivas, digamos. Y ahí creo que ese punto suele no hacerse en el mundo que se autodenomina de centro acá o de centro allá. Vicente Martín. Y ojo ahí también con el poder que pueden llegar a tener esas directivas, que mal usado, un poder así de grande puede ser perjudicial. Ahora, también yo creo bueno que se hable de este tema. Sí, Chile efectivamente está o tiene un sistema político no solo cuestionado, sino un sistema político y electoral que ha tenido sus fallas que son bastante evidentes. Por supuesto que sí. Muchos países tienen mecanismos para promover mayorías también, y está bien que se avance. Pero dejemos de pensar que esto es la panacea. Es una reflexión muy de la élite, ¿no? Que dice, oye, el sistema político lo cambiamos y el país va a andar parejito, ¿no? Aquí conseguimos la estabilidad, y yo creo que ese diagnóstico es muy errado. El problema de nuestro país es que no se cumplen las leyes, no es que no se hagan más leyes, es que la institucionalidad se habrá dado porque hay gente que ha utilizado la institucionalidad para avanzar en sus fines políticos, como el Frente Amplio a través de la violencia, como el Partido Comunista con un pie, como decía su expresidente, dentro de la Constituyente y otro en la calle. A mí me parece, Juan Pablo, y siguiendo tu línea de los ejemplos, que el problema central no puede ser el sistema político, porque con este sistema político que impide mayoría se aprobó un primer proceso constitucional y se aprobó un segundo. Entonces, ¿el problema qué son? ¿Los malos políticos y los malos acuerdos o el sistema político? Nosotros lograron la política aprobar un mal acuerdo de pensiones con este mal sistema político. Entonces, ¿el problema es el sistema político o son los malos acuerdos a los que llegan los políticos? Yo creo que ahí es donde está la pregunta, porque este país con este mal sistema político ha ido empeorando gracias a las malas decisiones de políticos. Entonces a mí me parece que el sistema político es secundario respecto a por quién votamos cada día, cada 4 años, para que nos representen en el Parlamento en específico. Y yo creo que ahí está el cambio real de la política. Vamos a votar por gente que va a estar de acuerdo con subir impuestos, que va a llegar a acuerdos por presiones de la izquierda en cualquier reforma que incluso hace daño al país, como la reforma de pensiones, como la reforma tributaria, como la reforma educacional. Entonces ahí yo creo que es donde tenemos que poner el ojo. Porque incluso con los malos políticos podemos poner un buen sistema político, como era el binominal, y después que lo cambien, como lo hicieron, y pongan uno malo. Lamentablemente se nos acaba el programa. Yo en principio veo las normas. A mí lo del 5% me parece cuestionable. Es delicado. Efectivamente, yo creo que es verdad. Creo que los debates tienen que hacerse con transparencia. Que si un partido logra el 4,8% de los votos, no logra 8 parlamentarios y no entra a la Cámara de Diputados, ¿se le mete la mano a la urna? Sí. Porque a todas las personas que votaron por esos parlamentarios no los van a ver representándolo en el Congreso. Entonces creo que hay que transparentar los argumentos. Ahora, la discusión es si estamos dispuestos a meterle algo la mano a la urna con tal de ganar otra cosa. Yo creo que la pérdida del escaño por renuncia al partido debiese tener una excepción. Y es que en alguna sede el parlamentario pueda defenderse aludiendo a los principios de su partido. Porque hay parlamentarios que tienen que renunciar a su partido porque sus partidos votan pésimo, digamos, ¿no? O sea, a mí no me parecería bien que José Antonio Cast hubiese perdido su escaño cuando renunció a la UDI, cuando la UDI aprobaba el alza de impuestos, digamos, o cuando hay parlamentarios que votan a favor del matrimonio gay, en partidos que tratan de declararse el principio, del aborto, en fin. Creo que hay que tener cuidado con darle tanto poder a las cúpulas en un sistema que no es parlamentario. Y lo que sí es muy importante, creo yo, que aquí no se toca en una coma, es corregir el sistema electoral. El problema que tenemos es un problema de diseño electoral, de distritos gigantes, hechos
a dedo, de una Cámara demasiado grande, de un Senado que no tiene proporciones razonables desde el punto de vista de la población y tampoco cumple el criterio regional. Entonces ahí hay un tema, un desafío por delante. Vicente Martínez, Juan Pablo Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos este día miércoles. Se nos acaba el programa siendo las 13:54. Gracias a todos los que nos escribieron y le pusieron me gusta. Vamos llegando ya a los 150 likes. Así que antes de escaparse el programa, deje su me gusta, deje su like. Sabe que su me gusta es nuestro sueldo. Quédese en la 92.1 porque viene Deportes en Agricultura y nosotros mañana jueves retomamos con un jueves de historia junto a Alejandro San Francisco. Esto fue Nuevas Voces en Agricultura.